Hola, Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Esta es una de nuestras secciones. Bienvenido a casita. Soy su hermana y amiga Rosa Peguero. Le estoy invitando para que nos acompañe a compartir el tema que tenemos para hoy. El tema que tenemos para hoy, el que está ahí arriba, ¿verdad? Al inicio de nuestra transmisión. La 70 semana de Daniel. La 70 semana de Daniel. Y bien, amados, pues queremos iniciar, ¿verdad? Ya esta transmisión de la 70 semana de Daniel con una breve, una reducción, ¿verdad? Del nacimiento del pueblo de Israel. Y vamos a ver lo más reducido que lo podamos decir, ¿verdad? Cómo inicia el pueblo de Israel. Todos sabemos que el origen del pueblo de Israel, bueno, inició con un llamado. ¿Con el llamado de quién? Con el llamado de Jehová a Abraham. Así inicia el pueblo de Israel. Cuando Jehová llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela, Abraham sale y se va con un rumbo totalmente desconocido. No sabía hacia dónde iba, pero Jehová le dijo que se fuera. Entonces, desde ahí, eso fue a partir del siglo 20 antes de Cristo. A partir del siglo 20 antes de Cristo, Abraham sale de Ur de los Caldeos con un rumbo desconocido. Al transcurrir del tiempo, Jehová le hace saber a Abraham que la tierra de Canaán es la tierra que él le había prometido para él y su descendencia, la descendencia que le daría, porque todos sabemos que Abraham ni siquiera había tenido hijos. Luego, al transcurrir el tiempo, Jehová reafirma su pacto, su promesa que le dio, todas las promesas que le dio a Abraham, se la confirma a su hijo Isaac y luego se la confirma al hijo de Isaac, que fue a Jacob. Todos sabemos que Jacob pues era el gemelo, ¿verdad? Que tuvo muchos pleitos en el vientre de su madre, pero que luego de ciertas circunstancias familiares, él escoge la promesa que le tocaba a su hermano Esaú. Entonces sabemos que Jehová viene y le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Le pone por nombre Israel. Con el transcurrir del tiempo, Israel tiene 12 hijos, que a los cuales se le llama hoy la 12 tribus de Israel. Sabemos que de esos 12 hijos, pues no salió José y quedó en su lugar la mitad de la tribu, ¿verdad?, de Neftalí y la mitad de la tribu de Efraín, haciendo así de esa una sola tribu. Pero que allí estaban las 12 tribus de Israel, en esos 12 hijos que Jehová le permitió tener a Jacob. Entonces, ¿qué acontece? Por medio de José, todos conocemos la historia triste de José, que fue vendido, que fue esto, que fue lo otro, pero por medio de José entra Jacob y sus hijos, sus demás hijos que no eran José, a la tierra de Egipto. Una familia. Como una familia entró Jacob y sus hijos. O sea, ya Jacob no se llama Jacob, ya Jacob Jehová le puso Israel. Pero así entran a la tierra de Egipto, como una familia. Al transcurrir de unos 400 y tantos años, sale esa familia, pero ya no era familia. Ya no era una simple familia, ya era una gran nación. Sale con mano fuerte, todos conocemos el Éxodo, con mano fuerte. ¿De dónde sale? De Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Ya ahí está la nación de Israel. Entró a Egipto
como una simple familia y salió de Egipto como la gran nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, para así tomar el territorio prometido. Todo andaba bien, todo era hermoso. Ellos tenían un sistema de gobierno teocrático. Dios era su rey. La única nación que tenía a Dios como rey era la nación de Israel. Dios escogía jueces, pero Dios dirigía las batallas. Y cada batalla que Jehová dirigía con el pueblo de Israel, siendo Jehová su rey, mire, era ganada. Esas personas conquistaron todos los territorios que Jehová quiso que conquistaran. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que un día ellos deciden ya no querer un gobierno teocrático, porque se pusieron a fijarse en las demás naciones y ya ellos querían un sistema de gobierno democrático. Jehová puede mucho llorar, Samuel, y qué sé yo, que no te han desechado a ti, le dice a Samuel, me han desechado a mí como su rey, haz lo que ellos quieren. Entonces deciden escoger como rey a Saúl. Saúl fue el primer rey humano que tuvo el pueblo de Dios, de Israel. ¿Por qué se le llama el pueblo de Dios? Porque fue el pueblo que inicia con el llamado de Abraham, con la promesa de Jehová a Abraham, con la confirmación de la promesa de Jehová a Isaac y con la confirmación de la promesa de Jehová a Jacob. Fue el único pueblo que entró a Egipto como una familia y salió como una gran nación. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios quiso llevar a crecer a Egipto para después sacarlo de Egipto con mano fuerte. Todos conocemos lo que pasó en el Éxodo, en el gran Éxodo. Entonces, continuando, porque quiero llegar a las 70 semanas ya. Continuando, hermanos, ya después de que ese pueblo se vuelve con un gobierno democrático, deja de ser Jehová su rey, para ellos tener un rey humano, empieza a venir una colección de reyes al pueblo de Israel, de los cuales la mayor parte de esos reyes no le obedecían a Jehová. La mayor parte de esos reyes adoraban dioses paganos. La mayor parte de esos reyes eran idólatras, eran adúlteros, eran malos, muy malos. Y Jehová tiempo tras tiempo quitaba su rostro de ellos y ellos caían en problemas. Clamaban a Jehová, Jehová venía y los libraba. Había una promesa de destrucción contra ese pueblo, y esta era la destrucción y la cautividad donde fue cautivo Daniel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, el pueblo de Judá, de Jerusalén. Jerusalén fue destruida y fue llevado cautivo. ¿Hacia dónde? Hacia Babilonia. Ellos estaban cautivos allí en Babilonia. Entonces, ahí es donde empezamos con Daniel. Unos 605 años antes de Jesucristo fue que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí está el pueblo de Dios ya siendo un cautivo. Una vez más, porque imagínense tantas cosas que acontecieron en el transcurso de los tiempos. Pero había una profecía de que ellos iban a estar cautivos unos 70 años. Entonces, es aquí donde empezamos con el libro de Daniel, capítulo 9. Busque su Biblia, mi amado, para que la lea juntamente conmigo. Los que están en línea, los que lo han de ver luego, busque su Biblia para que juntamente conmigo lo esté leyendo. Estamos transmitiendo desde nuestro Facebook personal,
tenemos algunos inconvenientes con algunos contactos que me han dicho que cuando le dan clic para ver la transmisión en vivo, le sale otra cosa. Incluso hubo alguien que me dijo, cuando le doy al clic para ver la transmisión tuya en vivo, me sale el Chavo del 8. No sé qué pasa ahí, porque yo no conozco esto, pero quisiera Dios que si alguien sabe qué es lo que pasa, me lo haga saber, para yo hablar con mis contactos para que puedan ver la transmisión en vivo y no le metan otro video, pero no sé qué es lo que está pasando. Si alguien tiene alguna pregunta concerniente a este tema, hágala. Yo no le voy a contestar ahora porque entonces tendría que salirme de acá y no veo bien las letras del teléfono, son chiquititas y yo estoy un poco ciega, ¿sabes? Por eso uso lente. Entonces, luego yo le voy a contestar la pregunta, pero que sean concernientes al tema. Mis amados, otra cosa que quiero decirles es que las preguntas que traigan consigo la palabra engañadora, la palabra charlatana, la palabra mentirosa y la palabra que han dicho mucho, lo dicen mucho, hipócrita, esas preguntas yo no las voy a responder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es soberana. La palabra de Dios es soberana. Y no se puede analizar, no se debe analizar desde una perspectiva como esta tan baja. ¿Sí? Si usted sinceramente desea hacer una pregunta, hágala con la altura que se merece la palabra de Dios. No soy yo que lo merezco, pero yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no merezco esa altura, pero la palabra de Dios sí la merece. Si usted quiere hacer una pregunta, hágala. Estamos para responderle. Concerniente al tema, ya le dije. Pero que no traigan consigo palabras despectivas. Porque he tenido mucho roce con algunas personas que me hacen preguntas bíblicas, pero me las hacen con preguntas despectivas, como engañadora, como hipócrita, como falsa, como yo no sé, como tantas cosas. Yo lo que hablo es lo que está la palabra, lo que dice la Biblia. Si usted le llama falso, está llamándole falsa a la Biblia. Si usted llama hipocresía, lo que estoy hablando, le está diciendo hipócrita a la Biblia porque es de la Biblia que hablo. No le estoy hablando de que nací tal día, de que yo hago esto y que yo hago lo otro. Le estoy hablando de la palabra de Dios, que se merece todo nuestro respeto. Entonces, si me va a hacer una pregunta, hágamela con respeto, porque es de la palabra de Dios que me va a preguntar. Ahora, si es una pregunta personal, le digo, pues ya eso es otra cosa, pero tampoco la voy a contestar si trae consigo ofensas. ¿Sí? Porque el hecho de que usted y yo no estemos de acuerdo en un punto bíblico no quiere decir que nos ofendamos unos a los otros. Vamos a tratar de escudriñar la palabra a la luz de la misma. Entendernos. Les amo. Entonces, mis amados, continuando, hice un paréntesis así. Continuando, mis amados hermanos, Daniel, ya le dije que en el año 605 antes de Cristo, él y el pueblo de Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén fue destruido, todos los muros fueron derribados, fueron llevados cautivos y entre ellos estaba el joven Daniel. Al transcurrir el tiempo, dice Daniel capítulo 9, verso 2, al transcurrir el tiempo, Daniel se pone a buscar entre los libros proféticos y ve que ya el tiempo de los 70 años, el tiempo de la profecía se está para cumplir. Y Daniel pues se le alumbra la mente y dice, wow, pero estamos casi libres. Y es cuando él vuelve su rostro a Jehová. Y dice el verso 3 que él vuelve su rostro a Jehová en ayuno, en silicio, en oración, en ruego, en confesión. Y él está delante de Jehová orando y confesando el pecado de su pueblo.
el pueblo y yo te hemos fallado, y está confesando a Dios el pecado. Entonces es cuando él dice que estaba todavía hablando con Dios, confesándole el pecado a Dios del pueblo, de que le habían fallado, y que él lo entendía, hermanos, porque nosotros sabemos cuando le fallamos a Dios. Este proceso que estamos pasando ahora, hermanos, esto tiene un origen, una repercusión en el mundo espiritual. Dios quiere que la iglesia se vuelva a Él. Pero la iglesia antigua, ay, aleluya, la iglesia antigua que se vuelva a Él, la iglesia de cuando nuestros primeros hombres y mujeres buscaban a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere quitar la liviandad de la iglesia, y que la iglesia, mire, nos mandó a nuestras casas. Estamos todos metidos en la casa. Nos mandó a clamar, a escudriñar la palabra, para que cuando volvamos al templo pasen cosas gloriosas, pasen cosas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es lo que acontecía. Daniel se volvió a Jehová y le está pidiendo perdón a Jehová por el pueblo. Entonces dice en el verso 2 del capítulo 9. Recuerden que estamos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Este libro Daniel lo escribió en Babilonia. ¿Oyó? Entonces, dice el verso 2, que aún estaba hablando él con Dios cuando se le apareció el varón Gabriel en la segunda oportunidad, porque ya él lo había visto otra vez. Entonces dice que aquí en el verso 24, el varón Gabriel, le da una visión a Daniel acerca de cómo Dios iba a tratar, de los tiempos que Dios iba a estar tratando con el pueblo de Israel. Y le dice textualmente en el verso 24, 70 semanas, léalo conmigo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mire qué Dios tan lindo. Ese pueblo, esa ciudad estaba en cautiverio por su desobediencia, pero para Dios seguía siendo su santa ciudad. Aunque él le dijo a Daniel, es tu santa ciudad, pero Dios veía al pueblo de Israel, aunque estuviese en cautiverio por su desobediencia, aunque el muro de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén, el templo de Jerusalén estuviesen destruidos, Dios lo veía como su ciudad santa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado para juzgar a los siervos y siervas de Dios. Porque si hubiese sido yo, lo veo como algo ya irreparable, como algo ya impuro, porque estaban cautivos en Babilonia por su desobediencia, porque su templo fue destruido, porque su ciudad fue derribada, aleluya. Ya yo humanamente lo vería como alguien no santo y alguien desechado de Jehová. Pero Jehová aquí dice a través de el varón Gabriel, tu pueblo, tu ciudad santa. Jehová estaba viendo a los cautivos suyos como santos, como la ciudad santa. Tengamos cuenta cuando vamos a hablar de un ministro de Dios. Porque si nosotros los vemos que a nuestro entender no está bien delante de Dios, usted no sabe cómo Dios lo está viendo. Y Dios es celoso con sus hijos. Y Dios defiende los suyos. Tengamos mucho cuidado cuando vamos a referirnos a un siervo de Dios. Porque mire, la ciudad estaba, mire, el pueblo estaba, ya usted sabe, en cautiverio. Estaba, mire, lo peor que le podía pasar a un pueblo, a una nación. Caer cautiva como esclava en otra nación, eso era lo peor. Pero Dios le dice a Daniel, tu ciudad santa. O sea, para mí, dice Jehová, son santos todavía, porque son míos. Aleluya. Y tenemos que tener mucha cuenta cuando Dios le dice a alguien que es suyo. Por eso yo no me gusta juzgar a las personas,
porque yo no sé si Dios lo está viendo como suyos. Hay que tener mucho cuidado con eso, manito, manita. Tengamos mucho cuidado con esto, porque no sabemos a quién Dios está mirando como suyo. Gloria al nombre del Señor. Eso nada más lo sabe Él en su grande majestad. Nosotros no lo sabemos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces le dice, sobre tu pueblo y tu santa, recuerda, estamos en el verso 24 todavía, y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Hay 70 semanas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Eso es hacer lo malo sabiendo que lo está haciendo malo. El pueblo de Israel caía en pecado de idolatría sabiendo que a Jehová no le gustaba. Y a eso Jehová le llamaba prevaricación, porque ellos sabían que estaban mal y lo seguían haciendo. Pero dice, para que se termine la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas voy a estar tratando con tu ciudad santa, con el pueblo, para que se termine el pecado, para la expiación de la iniquidad. O sea, para que alguien venga y pague por ese pecado, para que expíe ese pecado, para expiar la iniquidad. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él hizo la expiación por nuestros pecados. Entonces, Él limpió las culpas del pueblo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces dice, para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable quería decir para traer la justicia para siempre, para que nunca más haya pecado. Van a pasar 70 semanas. Pero déjenme decirle, mis amados, que las 70 semanas no eran semanas de días como la que nosotros conocemos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no. Eran semanas de año, como las 2 semanas que duró Jacob trabajando por Raquel, que le dijo su suegro, bueno, trabaja la próxima semana y te daré a Raquel. Eran 7 años. Y trabajó 7 años, le dieron a Lea y trabajó 7 años más y le dieron a Raquel. Entonces eran semanas así, semanas de año. Amén. Esas 70 semanas eran semanas de año. Entonces dice, traer la justicia perpetua, o sea, la justicia eterna. Después que pasen esas 70 semanas, traerá Dios la justicia eterna. Va a sellar la visión y la profecía. Y va a ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Mesías. Pero vamos a ver. Las 70 semanas se dividen en 3 fases. Muy importante. Quiero que usted preste mucha atención, mi amado. Las 70 semanas de Daniel se dividen en 3 fases muy importantes. La primera 7 semanas comienzan, como dice aquí, en el verso 25. Recuérdese que estamos en Daniel 9. En el verso 25 dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Óigame bien, se volverá a edificar la paz y el muro en tiempo angustioso. Déjeme decirle, vamos a leer el verso 26 también. Dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. O sea, la primera fase de las 70 semanas de Daniel son las 7 semanas, que como dice aquí el verso 25, que salió la orden para restaurar a Jerusalén y el templo de Jerusalén. Esto tuvo su cumplimiento, lo podemos ver en el libro de Nehemías, cuando Nehemías y Esdras y otros más
salieron para Jerusalén a reconstruir el templo de Jerusalén y a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esas 7 semanas que, como le dije, eran semanas de días, sino de años, 7 por 7, que le va a dar 49 años. 49 años duró la reconstrucción del templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Recuerde que la reconstruyeron en tiempo de angustia, en tiempo de que tenían mucha oposición para ello terminar esa reconstrucción. Entonces, en esos 49 años, que fueron las primeras 7 semanas de las 70 semanas de Daniel, cuando se termina la reconstrucción, ahí empieza el proceso de las 62 semanas siguientes, que también son semanas de año. 62, para que no se me confunda, ¿sí? 62. Pasaron 7 semanas para la reconstrucción del templo y de Jerusalén, 49 años. Luego, después que se termina todo esto, empieza la segunda etapa de las 3 etapas de las 70 semanas de Daniel. 62 semanas. 62 semanas de año. Multiplique 62 por 7. En ese tiempo transcurrió Jehová tratando con el pueblo de Israel, tratando con su pueblo. ¿Qué acontece? Que el pueblo no se volvió a Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Mató a su Mesías. Al terminar las 62 semanas, mata el pueblo de Israel a su Mesías. Amén. Entonces, las 7 semanas de la reconstrucción, más las 62 semanas hasta que llega el Mesías y es crucificado, son 69 semanas. 69. 69 semanas del Calvario. Se abre un paréntesis para el tiempo de la gracia. Un paréntesis que ya vamos por 2020 años. Ay, santo. Se me cayó el internet. No sé si me están viendo. Se me cayó el internet. Pero bueno. Creo que volvió el internet, ¿sí? Creo que volvió. Creo que ya sí. Fue restaurado. Ay, qué malo es el enemigo. Gloria al nombre del Señor. Creo que ya sí tenemos internet de nuevo, ¿verdad? Dice que lo están viendo. Entonces, ok, vamos a proseguir. Nos quedamos en que ya entró el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de los que no somos del pueblo de Israel, de los que no estamos bajo la promesa del pueblo de Israel, sino el tiempo de los gentiles, de nosotros. Entonces, he aquí donde entra lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 22, verso 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y 12. Es donde entra, ¿qué entra ahí? Dice, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces dice el verso 12, mas a todos los que les recibieron,
le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Él vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Entonces, ahí entramos nosotros, más a nosotros, ¿verdad? Que ellos los suyos no lo recibieron, nosotros no éramos los suyos. Pero a todos nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el paréntesis. Un paréntesis que tiene ya 2020 años. También usted puede buscar la parábola de Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Donde dice Jesús en su parábola que había un gran rey que estaba haciendo una cena, una gran fiesta, una gran boda, y que envió a invitar a los que eran dignos de la invitación. Pero ¿qué aconteció? No vinieron. Y aquel rey enojado envió a buscar a todos los que encontraban por ahí para que lo trajeran a la cena, porque los invitados se negaron y ninguno vino. Entonces, eso somos usted y yo. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. Dios en su infinita misericordia nos abre un paréntesis para que ya nosotros podamos ser pueblo de Dios. Como dice Romano capítulo, vamos a ver, Romano 9:25 dice, como también dice, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la no amada. O sea, ese éramos nosotros, el pueblo gentil. Pueblo que no éramos pueblo de Dios. Amada que no era la iglesia del Señor, no era la amada. La amada era el pueblo de Israel. Entonces, ya Dios dice, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo y amada a la que no es amada. Búsquelo en el libro de Romanos. Ahí está usted y estoy yo. Y sigue diciendo en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 11, versos 25 y 26, dice el apóstol Pablo. Él está diciéndole a los gentiles, miren, no se llenen de vanidad y ni piensen que ustedes son los favoritos de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová, al cumplimiento de los tiempos, estamos en la plenitud, dice el apóstol Pablo, la plenitud de los gentiles. Pero cuando termine el tiempo de la plenitud de los gentiles, Jehová va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Jehová va a volver a tratar con ellos. Por eso es que nosotros los gentiles no estamos llamados a ser como el pueblo de Israel. No estamos llamados a ser como ellos, porque no somos ellos. Nosotros somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios. Nos hemos convertido en hijos de Dios, en pueblo de Dios, en el Israel espiritual. Pero nosotros somos salvos por gracia, por ese paréntesis que se abrió a partir de las 69 semanas, a partir de la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Ahí estamos nosotros, en ese paréntesis que lleva 2020 años, Dios dándole oportunidad a los gentiles para que aceptemos la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, el que es salvo hace obras de gente que fue salvada, hace buenas obras. Pero, óigame bien, somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuándo se terminará el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo se terminará la plenitud que dice Romano 11, 25 y 26, ¿cuándo se terminará la plenitud de los gentiles que dice Pablo? Eso se terminará, ¿sabe cuándo? Con el rapto de la iglesia. Inmediatamente la iglesia sea raptada y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios sea llevada a la presencia del Señor, ahí terminará el tiempo de la gracia y dará
paso a la última semana de Daniel, que son los 7 años después del rapto de la iglesia. Ahora bien, hoy yo no voy a hablar del rapto de la iglesia porque solamente quería dar las 70 semanas de Daniel como una introducción para que muchos sepan por qué nosotros hablamos del rapto de la iglesia, por qué hablamos de que no vamos a pasar aquí la gran tribulación. Tenga para la próxima ocasión de bienvenido a casita, porque estaremos hablando con Biblia, con citas bíblicas acerca de lo que es el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, cómo será. Tendrá una sola fase, tendrá 2 fases, tendrá 3 fases, lo que sea, lo veremos en la próxima sesión de bienvenido a casita. Recuerde, nos quedamos en el cumplimiento de las 69 semanas de Daniel. Nos quedamos en que estamos en el tiempo de la gracia, en la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo se terminará la plenitud de los gentiles? Con el rapto de la iglesia. ¿Qué base bíblica usted tiene, hermana Rosa, para hablar del rapto de la iglesia? Vea nuestra próxima entrega de Bienvenido a Casita. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Perdón por la interrupción, fue el internet que se me cayó. Bye, Dios le bendiga mucho, les amo en el amor de Cristo. Usted sabe que mi teléfono nunca se quiere desconectar. Yo tengo siempre que moverlo de ahí, traerlo para